Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y me acompaña el pastor René Pérez para esta serie donde estamos hablando de la fe todoterreno. Ya hemos visto en el primer programa que hay una multitud de oportunidades para realmente vivir por fe, utilizar nuestra fe, activarla en circunstancias, la que sea, porque la fe es todoterreno, nos sirve para todas las circunstancias. Todo lo que nos sucede en nuestra vida la podemos pasar a través de la fe y vencer la circunstancia que viene en contra de nuestra fe. Claro. Como decimos, el justo por la fe vivirá. Amén. Eso es tremendo porque Sí. es estilo de vida. Sí. Si no estás en este estilo de vida, pues a lo mejor no eres tan creyente como lo crees, como lo piensas. Es poderoso eso, ¿eh? Sí, claro. Por la fe vivirá. Sí. O sea, lo que le da vida, lo que le da sentido A a tu vida. caminar es la fe. Es la fe. Sí. De hecho, todas las personas que tienen un éxito espectacular es porque tienen fe. A veces en ellos mismos, ¿verdad? Sí, O en su sí. negocio. Con su capacidad. Exacto. Sí. Pero es por la fe. Sí, sí, Entonces es muy importante saber esto. sí, ¿Qué es lo que crees? sí. ¿Qué es lo que crees de ti? ¿Qué es Así lo que crees de Dios? Así es. Después le crees a Dios. Claro. Y ahí alcanzas todavía más cosas. Claro. Pero es muy importante conocer en qué vamos a creer. Y ahorita que mencionas esto, pastor, sí es de suma importancia, creo que mencionarlo. El camino del Señor es uno. Uh-huh. Es uno, y creo que esto va a servir para mucha gente que va a ver este programa. ¿Por qué? Porque hay una línea muy delgada que tiene que ver precisamente con los dos tipos de fe. Sí, hay esa línea delgada, por ejemplo, de este lado, todo tiene que ver con la palabra. Uh-huh. Sí, todo está basado en su palabra. La fe nace en la palabra. Su origen es la palabra. Su naturaleza es la palabra. Su alimento. Es espíritu 100%. Sí. ¿No? Pero del otro lado vemos que hoy también se está apoderando y está entrando de una manera muy, muy, muy impresionante en la vida de muchas personas el otro tipo de fe. Muchos de ellos basados en teorías, basado precisamente en sus capacidades personales, en su intelecto, en sus logros, en sus habilidades, en su destreza, en tantas cosas, ¿no? Y que a veces se confunde aún dentro de la iglesia. Claro. Se piensa que es la fe auténtica y genuina. Y no es así. Uh-huh. No es así. ¿Por qué? Porque cuando atraviesan ciertos terrenos, ciertos territorios, tienen dificultad. Claro. Ahí está el problema. Sí. Entonces, no. Y hoy que está entrando tanta situación que tiene que ver con un ego centrado en la persona, con una situación psicológica tan fuerte, porque sí, está entrando muy fuerte. ¿Sí? Hay tantos asuntos que tienen que ver con rollos de teorías, sí. ¿sí? De filosofías, que no es nuevo, porque Pablo hablaba de esto. Sí, claro. Los apóstoles hablaban de esto. Claro. Hay muchísima advertencia sobre esto en la Biblia, pero tal pareciera que muchos no lo entienden, no lo han checado. Y eso está trayendo también una confusión dentro de la iglesia. Sí. Donde muchos ya ahora se les hace más fácil creer en una teoría que creerle a la palabra del Señor. ¿Sí? Le dan a la teoría ciertos brochazos de cristianismo, pero en realidad no es una fe basada 100% en la palabra. Basar nuestra fe en una teoría es un engaño, sí, porque una teoría, hasta que esté demostrada, es una mentira. Así es. Es algo que no es real. Así es. Entonces no podemos basar nuestra convicción sobre una teoría, sí, porque todavía no ha sido demostrado que es verdadero. Así es. Y ahorita, si ves, la mayoría de la información que nos llega siempre está en el tiempo condicional. Parecería que. Sí. Eso no me interesa, claro, hasta que realmente sea. Sí, no tienen fundamentos sólidos, fidedignos. Exacto. No lo hay. Entonces, en este caso, para nosotros es
es fiel el testimonio. Ujú. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Claro. Él nos hizo, Él creó todo. No hay pierde. Él tiene la revelación correcta, exacta, precisa en todos los sentidos. Sí. ¿Para qué? Para que podamos precisamente atravesar todo ese tipo de territorios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al rato, si tú pones tu confianza en todo ese tipo de enseñanzas, Ujú. huecas, Sí. sutilezas, Sí. ¿no? Pones tu confianza en eso. El diablo le conviene que tú estés ahí. Por supuesto. Y también él va a darte el milagro, él va a darte también, porque también él viene con prodigios mentirosos, lo Claro, dicen por supuesto. Tesalonicenses, Sí. y él lo va a hacer, y está sucediendo. Entonces, Claro. ¿por qué? Porque él sabe que de esa manera él puede tener entretenida a las personas Sí. para que no estén caminando como Dios quiere que caminemos. Sí. Sí. Exacto. Entonces no es lo mismo esto y esto está utilizándolo mucho el diablo para desviar el corazón de mucha gente, haciéndoles creer que es Dios, que son las bendiciones de Dios, que es Dios el que está operando y los tiene ahí atrapados. Sí. ¿Sí? Pero la palabra del Señor siempre nos va a llevar por otra dirección, Sí. a través del Espíritu de Dios. La Exacto. palabra no puede, no, o sea, siempre está de la mano del Espíritu Santo. Ujú. El Espíritu Santo dijo, yo no, Jesús así como lo dijo, yo no hablo por mi cuenta, también él lo dijo, el Espíritu no hará nada Sí, por claro. sí solo. No. Todo va a estar alineado a la palabra. Y todo Sí. lo que hace el Espíritu está alineado a la palabra. Exacto. Entonces, muchos queremos evadir la palabra, queremos evadir la forma, la manera de Dios. Y como esto es más fácil, Claro. entonces nos clavamos en esto. Y es más carnal, ¿eh? Y decimos, es que es de Dios, esto es Y de no lo Dios, es. porque se habla de Dios, porque se habla de esto, no. Y se usan otro tipo de lenguajes también, como para evadir también y darle la gloria realmente a Dios de Sí, verdad, claro. ¿no? Y muchos sí se atreven inclusive a decir, pues es que la gloria es de Dios, sí, o sea, para poder mentir y engañar a las personas. Sí. Meten a un look ahí como Sí, cristiano, pero sí, y mira lo que decía Pablo a Timoteo en la primera de Timoteo, en el primer capítulo. Dice, como te rogué que quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas sí, y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. amén. Entonces ahí vemos lo que Pablo dice, es lo que sigue, dice después, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Así es. Wow. O sea, si tan solo nos diéramos cuenta de toda la advertencia que hay en el Nuevo Testamento, Ujú. es un porcentaje muy grande Sí. de advertencia. Ujú. Tanto Pablo como Pedro, como Judas, como Juan, obviamente. Juan, exactamente. No, y Juan es más determinante y más frontal en Ujú. cuestiones. Vemos a Santiago Sí, también, también. hablando de cosas bien importantes para nosotros como iglesia. Sí. Pero advertencia hay muchísima. Ujú. Y si se advertía en ese tiempo que la situación estaba de alguna manera, se estaba corrompiendo en ciertas áreas, ¿cuánto más ahora que han transcurrido más años? Sí, ¿No? claro. Hoy estamos realmente en una situación, en un territorio donde lo único que puede sacar al creyente es esa fe genuina Exacto, de porque todo este tipo de terrenos. estamos en fin de los Así tiempos. es, Entonces también ahí debemos de tener mucho más eh, cuidado claro. de lo que escuchamos, ¿no? No me acuerdo donde Pablo lo dice, pero estamos en los tiempos peligrosos Sí, que dice Pablo. Y cuando habla de tiempos peligrosos, la palabra original es tiempos crueles. cruel. Entonces, Exactamente. sin misericordia Sí, es para total destrucción. así es. Entonces, ¿cuánto más tenemos que tener esta fe Sí, en todos los terrenos donde vamos a estar? claro. ¿No? Y no empezar a titubear porque nos dicen unas cosas que parece. Sí, Y exactamente. si desviamos la fe para creer ahí, Claro, perdemos la bendición. claro. Y este programa, por ejemplo, es algo que a mí me ha impactado y me ha bendecido mucho porque es un programa
donde no se usa lo que comúnmente se está usando, los medios para entonces estar tirándole a otro, estar evidenciando a otro. No tenemos necesidad de eso cuando estamos bien informados. Claro. Cuando tenemos la palabra, cuando tenemos la fe basada en la palabra, eso no hay necesidad de estar perdiendo el tiempo en esas cosas que hoy muchos están haciéndolo. Sí, Y este programa es un programa de bendición, un programa sano, un programa con doctrina sana. Sí, y que lo único que se pretende es enseñar al pueblo, enseñar en nuestra capacidad, lo que Dios ha puesto en nosotros, poderlo compartir. Sí. Y creo que esto que estamos compartiendo es algo necesario porque hay peligro. Es un tiempo de peligro, es un tiempo donde hay muchísimas enseñanzas que parecieran muy atractivas. Sí, porque son carnales. Sí. Entonces satisface nuestro ego, satisface ciertos deseos. Sí. Otros abusan de la gracia y cosas así, ¿no? Sí, Tenemos que regresar al fundamento. Amén. Que dice ahí, ¿no? Amén. Amén. Y cuando Pablo dice, y va a haber doctrinas de demonios, entonces pues tenemos que estar enterados de esto. Sí. Que no todo lo que se habla es de Dios. Sí, exactamente. Entonces, dentro de este marco vamos a entrar, por ejemplo, a uno de los primeros terrenos que la Biblia nos revela, que de alguna manera, en algún momento, pues se llega a atravesar, se llega a vivir, ¿no? Sí. Si alguien lo atraviesa, tiene que saber que hay una solución. Si no lo has atravesado, pues tienes que saber que hay siempre que darle gracias a Dios. Hay mucho que darle gracias a Dios. Y el primer terreno es el terreno, por ejemplo, de la enfermedad. Sí. ¿No? De la enfermedad. Y aquí ha habido se ha convertido como en un tema muy trivial, a veces el tocar las situaciones de salud o de las enfermedades, ¿no? Casi a tal grado que en muchas ocasiones cuando alguien está pasando algo así, pues de inmediato surge en la religiosidad dentro de la iglesia. A veces pues has de estar mal, qué pecado has de tener, ¿no? O sea, por algo está siendo azotado tu cuerpo. O sea, se hacen un montón de conjeturas que en realidad a veces desconocemos realmente las cosas. Hay muchas situaciones. Por ejemplo, el desgaste propio del cuerpo es uno. Sí, claro. Sí, o sea, eso tú no lo puedes evitar. Hay órganos del cuerpo que se van a desgastar. Sí, claro. Porque tú no quieras. O sea, van a sufrir desgaste. Es normal porque el cuerpo, como dice Romanos 8, aún no ha sido redimido. Claro. Este cuerpo no tiene una redención total, el cuerpo. No. Entonces, este cuerpo sufre deterioro, sufre también ciertos malestares, pero no todo es enfermedad. No. A veces el que tengas que de repente aparezca un dolor o que aparezca algún malestar, no quiere decir que precisamente eso sea una enfermedad. Sí, claro. Sí, o sea, No. O que tienes un síntoma, no quiere decir que tienes precisamente una enfermedad. Entonces, muchos cuando viene un síntoma, cuando viene un malestar o cuando viene un dolor, entonces se adjudican de inmediato que ya tienen una enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque vieron el final de alguien que empezó así, ¿no? Sí. Y de momento se trasladan, se proyectan, y eso no es. O sea, no. el camino de fe es el camino de fe. Cuando tú te enfrentas a ese tipo de terrenos, tienes que ver las cosas tal como son. Sí, exacto. Sí, porque el diablo siempre va a venir a tocar la puerta de tu cuerpo a través de síntomas, a través de dolencias, a través de esos malestares. Exacto. Si tú logras abrirle la puerta y de creer su mentira y creer su engaño, entonces él va a entrar y sí va a establecer algo. Eso que era nada más un dolor y que era nada más algo como una, ¿cómo dijimos? Un malestar nada más. Sí. Un síntoma. Sí, algo que pasa por tu vida, pero... Sí puede convertirse en una enfermedad. Sí. ¿No? Y más si te rodeas de personas que empiezan a afirmar, a fortalecer eso. Porque hasta la ciencia médica puede ser un factor que puede alimentar ese mal, que puede llenarte de miedo, que puede llenarte de angustia y de dejar de poner tus ojos donde debes de tenerlos. Sí. Entonces, cuando tú volteas ya hacia la otra parte, olvídate. Ya tú pusiste tu fe por ahí. Así es.
Sí, claro. Y ahí es donde entonces empieza a operar la enfermedad. Y, y ese es un terreno donde muchos están batallando, ¿no? A veces hay enfermedades que vienen por no cuidar el cuerpo, ¿no? Así de fácil. Sales ahí, hace frío, descalzo, en la nieve, pues te vas Sí, a enfermar. exacto. Pues sí. No cuidas tu alimento, no cuidas la cantidad, no cuidas la manera, no cuidas el tipo de cosas que estás introduciendo a tu cuerpo. Exacto. Eso es Entonces, sentido común, ¿no? claro, claro. Le preguntaron, un día me llamó la atención un pastor muy, muy conocido, le preguntaron, oye, es, está mal que un cristiano fume, por ejemplo. Ujú. Y le decía, es que ese no es el problema. El problema es que vas a acabar contigo más rápido. Sí, Sí, o exacto. sea, todos están enfocados en que si es malo o que si es bueno. Ese no es el problema, en que Sí, estés investigando si es malo o bueno. El problema es que estás haciéndole daño a tu cuerpo y que te exacto. vas a ir antes de tiempo, Sí, que no vas a cumplir con el propósito total de Dios en tu vida, en esta tierra. Ese es el plan. La situación es esa. Entonces, a través de la enfermedad, que es un terreno muy difícil para el que lo vive, para el que lo atraviesa, ujú. pero no es imposible salir de ahí. Claro, Porque hemos visto muchos testimonios de gente que ha salido de enfermedades incurables, exacto. que ha salido de enfermedades que ya les han decretado hasta días de vida, Sí, claro. ¿no? Y no, no, para nada. La fe para eso sirve. Claro, Es decir, bueno, hay una información terrenal, ¿no? así Un es, diagnóstico científico, así es, pero eso es mi realidad. así es, Ahorita, bueno, ¿qué dice la verdad? claro, ¿Y dónde voy a poner mis ojos? ¿En la fe, en la verdad, en la palabra de Dios, en la promesa que sí, tengo o en lo que me acaban de decir? así es, Y es ahí, ahí es donde vemos que la fe es una gran decisión que tienes que hacer. sí, La fe es decisión, decidir creer amén. y decidir también no creer Sí, 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 ciertas sí, 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 cosas, ¿no? así Y es, no dejarnos influenciar por algo que me acuerdo el testimonio de Terry Mize, ¿no? Cuando se iba a casar y su esposa Jackie le dijo, sabes, antes de casarme, quiero decirte que yo no puedo tener hijos, que a los 30 años ujú, voy a estar en una silla de ruedas, etcétera. Le da todo el panorama medical sí, que recibió. Y su reacción fue, pero ¿quién te dijo esto? ¿No? Ella claro, dijo, bueno, pues los doctores, mi familia, mi pastor, la gente de la iglesia. Y entonces él dijo, espérate, sí, sí, ya me asustabas, pero ya no, sí, porque pensaba que había dicho alguien con autoridad esto. ok, Pero la autoridad es la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que no sucederá esto. claro, Y iba a ser estéril y todo. Y finalmente tuvieron 3 o 4 hijos, vivió amén, muchísimos años, así es, nunca estuvo en una silla de ruedas, gloria a Dios, porque pues, ¿a quién entregamos la autoridad sobre nuestra vida? claro, No. claro, Sí, el doctor es una autoridad científica al nivel que puede llegar la ciencia, claro, pero la ciencia no es la autoridad máxima en la tierra, es la palabra de así es, Dios. así es, Y la ciencia ayuda a veces a descubrir la palabra de Dios, amén, pero amén, no es la autoridad. así es, ¿Verdad? Y es ahí donde debemos de desviarnos un poco ujú, y llegar al nivel importante de lo que Dios espera de nosotros. claro, Porque al que cree, todo es todo es posible, posible. así es, Sí, entonces, tanta, tanta, eh, tanto poder que está disponible a través de la fe. sí. Entonces, es un poder todoterreno. Hay un diagnóstico terreno, Sí, exacto. pero hay un diagnóstico celestial. Sí, exacto. Hay una persona que me dijo, me invitaron a orar por una persona que estaba en cama, de la nada cayó en cama y es que me dijeron que esto, y me dijeron que yo tenía esto, y me dijeron que me iba a pasar esto. Ok, eso es lo que te dijeron. Yo te traigo hoy una palabra de lo que Dios dice. Ujú, ¿A quién vas a decidir creerle hoy? claro. Nada más, toma una decisión. No, pues le voy a creer a Dios.
en un poco rato ya estaba de pie. O sea, Sí, claro, solamente por creyó supuesto. y la Sí, palabra se activó a través de su fe y se levantó. sí. Y así es, de sencillo. Eso es lo que Dios dijo a Jairo. Solamente cree. Claro, No repites ahí que tu hija está muerta. Solamente cree. claro, ¿No? Porque ese es el diagnóstico terrenal. sí, sí, ¿No? sí, A veces te sirve el diagnóstico terrenal para identificar sobre qué vas a pelear, sí, lo que vas a atacar. sí, Este nombre que está abajo del nombre que está sobre así todo es. nombre. Entonces, en el nombre de Jesús, Sano, diagnóstico, sano, ahora te declaramos destruyo. sano. Amén. Exacto, porque ahí está la autoridad, ¿verdad? Y sea cualquier enfermedad para todos los que ven estos programas, Sí. cualquier enfermedad que esté pasando, Ujú. cualquier enfermedad, cualquiera, porque dice que el nombre de Cristo es sobre todo nombre. Exacto. Entonces, cuando hablamos de que es sobre todo nombre, pon el nombre que quieran, el nombre de la enfermedad que quieran, Sí. por muy letal, por muy poderosa, no, aquí no hay otro nombre. El nombre de Cristo tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Así Y es. donde quiera que te encuentres y estás escuchando esto, en el nombre poderoso de Jesús eres libre de toda enfermedad Amén. por la palabra de Dios. Así No es. por los hombres, no por la ciencia médica, sino por Dios. Sí. Y aún Dios puede usar cualquier situación, cualquier medicamento, Dios puede usar lo que sea. Sí. Pero él ya nos habla en su palabra de que ya fuiste sanado. No vas a ser sanado, ya fuiste sanado. Sí, exacto. Y lo que tienen que entender es que ya fuimos. Sí. No seremos, ya fuimos sanos. Y cuando tú te metes tu corazón se conecta a esa palabra. Ahí ocurre, sucede, Por supuesto. porque ya fuiste y dices, ya fui, Ya ya fui. soy. Ya. Amén. Y voy hacia adelante. Bien, pues vamos a seguir con este tema de la fe todoterreno. Mientras nos despedimos de ustedes, recuerdan de suscribirse al canal para estar enterado de todo lo que se produce como enseñanza desde aquí. Y recuerdan, siempre en victoria. Amén.